Señor y Padre Celestial, en esta mañana venimos delante de ti una vez más para aprender de tu palabra, Señor, y rogarte que a través de tu Santo Espíritu tú nos guíes, nos enseñes y nos hagas recordar todas y cada una de las cosas que tú nos has dejado en tu palabra. Padre, ayúdanos a entender que tenemos que caminar como un solo cuerpo, como un ejército bien, pero bien afiatado, bien unidos, bien coordinados, Señor, por todas sus estructuras. Te pedimos que bendigas nuestra iglesia, que bendigas a cada persona que está aquí esta mañana. Y por aquellos que no pudieron venir por diferentes motivos, donde quiera que se encuentren, oramos también por ellos porque son parte del cuerpo, Señor. Y tenemos que preocuparnos unos por otros, Señor bendito. Donde quiera que se encuentren, bendígales, Padre, y tráelos esta tarde si fuera posible. Pero, Señor, que tengamos noticias de nuestros hermanos que no pudieron llegar esta mañana. Pedimos que tú pongas en nuestro corazón el amor, la paz, el gozo, todas esas cosas que son fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, Padre, para poder aprender a vivir como una persona espiritual y no una persona carnal. Bendito Dios, gracias por este tiempo. Bendícelo, enséñanos, te lo suplicamos, dándote las gracias en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, Señor. Amén. Tomen asiento, hermanos, mientras nuestros hermanos bajan de aquí del púlpito. Ya hemos observado en el primer capítulo a partir del verso 12 al siguiente, que muchos hermanos en la iglesia decían: yo soy de fulano, yo soy de sutano. ¿Qué estaba pasando? Había problemas, había discrepancias. Ante esos problemas y discrepancias, los líderes formaban grupos. Y no necesariamente bajo la guía de los líderes, sino que los hermanos se dejaban impresionar por la personalidad de los líderes y decían: yo soy de Pablo. Los otros decían: yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Divisiones en la iglesia. Y déjeme enseñarle algo muy importante esta mañana. Las divisiones nacen en el mundo. Las divisiones es precisamente la artimaña que el diablo utiliza para muchas veces y en diferentes batallas salgamos derrotados. Hay un dicho que dice: divide y triunfarás. Y muchos de los estrategas militares lo vemos inclusive en el Antiguo Testamento, cómo dividían a los ejércitos con el propósito de vencer. Dividir es una estrategia que el diablo ha usado desde el principio. Cuando lo vemos en el huerto del Edén, el diablo no habla con Adán y Eva. El diablo habla con Eva. Y desde ahí miramos que ¿dónde estaba Adán? Podía haber estado a su costado, pero el diablo habla directamente con Eva. La división es algo mortal para nosotros. Un hogar que está dividido es un hogar que tiende al fracaso. Una sociedad que está dividida es una sociedad que tiende al fracaso. Una iglesia que está dividida es una iglesia que tiende a fracasar. Por eso es importante la unidad. La división en la iglesia no debe proceder, porque la división viene del mundo. Mire conmigo el libro de Daniel, capítulo 2. Ahí en el Antiguo Testamento, en este libro de Daniel, tenemos una profecía bien interesante. El rey Nabucodonosor tiene un sueño. Y en ese sueño, el rey Nabucodonosor ve algunos imperios mundiales. Ve una imagen en esa visión. Se levanta un poco asustado después de tener esa visión. Llama a los sabios del reino y nadie puede dar la interpretación hasta que llega a Daniel, el siervo de Dios. Y Daniel aclara algo importante, que la interpretación no era de parte de él, sino de parte de Dios. Porque el sabio es Dios, no el hombre. Y ahí miramos esa gran imagen que muchas veces usted ha escuchado hablar de ella. La cabeza de oro que representaba el reino de Babilonia, cuyo rey en aquel entonces era nada menos que don Nabu. Cuando yo estaba en el seminario era tan difícil decir Nabucodonosor, que cuando nos referíamos a Nabucodonosor solo decíamos Nabu, así de chiquitito. Nabucodonosor era el rey. Luego viene los pechos. ¿De qué material son los pechos? De plata. Miren la degeneración, de oro a plata.
Así es el ser humano, se va degenerando. Y ese pecho de plata representa el gobierno del imperio medo-persa, los dos brazos. Luego la parte del abdomen era de bronce, dice. Y eso representa, el gobierno anterior era el gobierno greco. ¿Verdad que sí? ¿O me estoy equivocando? Babilonia, de Babilonia siguió Grecia, y luego la parte de abajo, el imperio sirio, y luego la parte de abajo de los muslos, el imperio romano. Pero leamos el versículo 41. Y lo que viste de los pies, cuando llegamos a los pies de esta imagen, miren, los muslos eran de hierro, los pies tenían una combinación, hierro y barro. Y todos nosotros sabemos que estos dos elementos, el hierro, y el barro, no pueden ser aliados, no se pueden aliar, no se pueden mezclar, ¿verdad que sí? Así son los pies de esta imagen. Y Daniel capítulo 2, versículo 41 dice: y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino. ¿Cómo será ese reino? Dividido. Mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medios de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Vemos que el último imperio aquí en la tierra es un imperio parte fuerte, parte débil, formado de hierro y de barro, que están mezclados, pero no están aliados, no están unidos. No están metidos uno en medio del otro, que es lo que significa la unidad. Aquí están aparentemente juntos, pero están desunidos. Ese es el sistema mundial. El diablo sabe manejar muy bien este aspecto de divide y vencerás. En el libro de Mateo, en el capítulo 12, cuando el Señor Jesucristo estaba ministrando aquí en la tierra, comenzó a hacer una serie de milagros. Algunas personas que eran contrarias a las enseñanzas de Cristo comenzaron a manifestar que Cristo estaba haciendo estas obras con el poder del diablo. Y mire lo que el Señor Jesucristo les dice en el libro de Mateo capítulo 12, el versículo 25. Dice así la palabra del Señor, Mateo capítulo 12, verso 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es prosperado. ¿Es lo que dice? Asolado. Todo reino que es dividido es asolado. Toda iglesia que está dividida es asolada. ¿Qué significa la palabra asolado? Arrasado, exterminado. Es como unos 20 años en el futuro, usted pase por aquí en su carro y vea que en esto que fue un edificio próspero hacía unos años atrás, se había convertido en un terreno baldío. Y entonces usted va a decir: wow, la iglesia Manantial fue asolada. Quedó vacío, no solo el edificio, todo abajo. La palabra del Señor dice: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Todo hogar dividido desaparece. Toda sociedad dividida desaparece. Toda iglesia dividida desaparece. Eso es lo trágico de tener una iglesia con problemas de división. Y Pablo lo entiende, por eso le escribe a esta iglesia de Corinto y le dice: yo no puedo escribirles como espirituales, yo tengo que escribirles como carnales y tengo que hacerles entender que la división es algo malo. Quiero decirles que cada uno de vosotros, dice en 1 Corintios capítulo 1, verso 12, Pablo dice: cada uno de nosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo.
y pregunta en el versículo 13, ¿acaso está dividido Cristo? Cristo nos enseñó, yo y el Padre uno somos, pero su iglesia muchas veces está dividida. Y a veces nos dividimos porque juzgamos, comentamos, juzgamos, prejuzgamos, señalamos. Somos un cuerpo. Tenemos que practicar la unidad. Y siempre, siempre Dios quiere la unidad. ¿Por qué? Porque en la unidad hay bendición. ¿Sabía usted eso? Cuando estamos unidos, vamos a ser bendecidos. Cuando comenzamos a desunirnos, vamos a ser asolados, porque Cristo dio un principio. Toda casa dividida en sí misma es asolada, es desaparecida, es arrasada. Yo no quiero que esta iglesia sea arrasada. Yo quiero que esta iglesia crezca. Y le voy a dar el secreto para que crezcamos. Mire el libro de Hechos, capítulo 2. El libro de Hechos, capítulo 2. Y es un principio que usted lo puede aplicar también a su vida. Si usted quiere ver su familia crecer, su familia estar bien fortalecida, use los principios de la Biblia. Hechos capítulo 2, versículo 1, mire lo que dice. El día en que la iglesia comenzó a funcionar, el día de Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban, ¿qué dice? Mire las tres palabras. Todos unánimes juntos. A ver, repita conmigo. Todos unánimes juntos. Vamos a hacer un coro. Todos unánimes juntos. Las tres palabras significan lo mismo, ¿verdad? Todos unánimes juntos. ¿Por qué hace esta referencia Dios? Para que entendamos que esto es algo sumamente importante. Tenemos que estar juntos. Yo estoy junto con usted porque algo de usted me simpatiza. Con el otro no, porque me cae un poquito gordo, me cae mal. No, la Biblia dice que estaban todos, ¿qué más? Unánimes, ¿qué más? Juntos. Y cuando todos estaban juntos, unánimes, todos juntos, algo grandioso apareció. Algo maravilloso ocurrió. Algo irrepetible porque ocurrió una sola vez para siempre. Nada menos que la llegada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo aparece por primera vez en la historia para quedarse aquí en la tierra, en la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y esto ocurre porque todos estaban unánimes y todos estaban juntos. Si queremos ver que Dios nos bendiga con cosas maravillosas, portentosas, únicas, tenemos que estar todos, y todos tenemos que estar unánimes, y todos tenemos que estar juntos. Amén. Es en ese momento en que Dios va a manifestarse y su mano poderosa se va a poner en evidencia. Mire el versículo 44 de este capítulo. Hechos capítulo 2. Mire el versículo 44. ¿Lo tienen? Todos. ¿Faltaba alguien ahí? No, todos. Un absoluto de Dios. No hay lugar a especular. Todos son todos. Dice la Biblia, todos los que habían creído estaban juntos, unánimes. Estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Wow. Se llevaban de mil maravillas, se llevaban bien. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Estaban preocupados unos por otros por la necesidad de su hermano. ¿Cuántos de ustedes, alguien no vino el domingo? Lo llamamos por teléfono. Gracias a Dios tenemos una, ¿cómo se llama? Una agenda que nuestro hermano Pedro ha confeccionado, un directorio. Gracias, hermano. Pero ahí están solo los varones, ¿verdad? Las damas deberían hacer también su directorio. Falta una de las damitas de la iglesia. Vamos a llamarla. ¿Por qué? Porque necesitamos estar todos unánimes y juntos. La iglesia, la primera iglesia, dice que todos estaban unánimes, dice.
Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos. Miren la palabra, el absoluto de Dios. Todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué hace Dios cuando estamos juntos? Bendice. Bendice. Si fuéramos una iglesia unida, donde cada uno de nosotros nos amaríamos a pesar de como Dios nos ama. ¿Usted sabe cómo nos ama Dios? No nos ama por mérito que tengamos. Él nos ama a pesar de nuestro pecado. Él nos ama a pesar de ese defecto que tenemos, el cual muchos critican. Cristo nos ama así. Cuando el hijo pródigo regresa después de pasar una temporada veraniega allá en una posilga de cerdos, allá viene el hijo pródigo oliendo a flores, pero a flores podridas, ¿verdad? Había estado alimentándose de la comida de los cerdos. Cuando él aparece en escena, el papá lo mira de lejos y dice: guácala, ahí viene mi hijo, mire cómo viene, no, hombre. Qué pestilencia la que trae hasta aquí, oh, el hedor. Eso es lo que hace el papá. La Biblia dice que movido a misericordia, salió al encuentro del hijo y no le importó lo sucio y pestilente que se encontraba, como usted y yo, lo triste que somos, lo pestilente que tenemos de nuestro pecado. Cristo nos ama, no ama nuestro pecado, pero nos ama y nos abraza y quiere tener un compañerismo con nosotros. ¿Por qué nosotros, cuando alguien está caído, alguien está en pecado, lo que hacemos es juzgarlo, señalarlo y alejarnos de él como un pestilente, cuando nuestro deber como cristianos es amarlo, abrazarlo, besarlo? El padre lo agarró al hijo y lo besó. Y el hijo iba a decir: padre, perdóname. Calla la boca. Traigan unas sandalias nuevas para mi hijo. Traigan un vestido nuevo. Pónganle un anillo en su dedo. ¿Qué ejemplo? La Biblia habla de la unidad. Si tenemos una iglesia que no se une, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Seremos arrasados. Un reino dividido sobre sí mismo es arrasado. Mire lo que dice la palabra en el Antiguo Testamento, Eclesiastés capítulo 4. Eclesiastés capítulo 4. Qué triste cuando vemos hogares divididos. Qué triste cuando vemos iglesias divididas. Cuidado, el diablo es un mañoso. Mire Eclesiastés capítulo 4, verso 9. Mire lo que dice. Mejores son, ¿qué dice? Dos que uno. Porque tienen mejor paga de su trabajo. Por eso a veces la esposa y el esposo tienen que trabajar, ¿verdad? Pero no tienen que trabajar para decir: ah, este es mi sueldo, esta es mi cuenta, no la mires, este es el dinero que yo he traído para mí. No, trabajan los dos para estar juntos. Y dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Qué triste que cuando uno cae, ¿sabe qué queremos hacer? Pisarlo como la colilla del cigarro, ¿verdad? Y si se cayó, queremos que se hunda más. ¿Por qué? Si eso no es lo que la palabra me enseña. Porque si cayere el uno, levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Muchas veces necesitamos una mano que nos levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas pregunta: ¿cómo se calentará uno solo? Se abraza a sí mismo, ¿verdad? Qué triste. Si alguno prevaleciere contra otro, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Nota algo bien interesante. Cordón de 3 dobleces
Pero empieza hablando de dos. Si dos trabajan, si dos están juntos, uno cae, el otro lo levanta. Si dos están durmiendo, uno calienta al otro. Pero de pronto dice, lo que dice aquí interesante. Dice, cordón, al final del versículo 12, de 3 dobleces no se rompe pronto. Primero 2, después 2, después 2 y después 3. Es que el tercero que aparece en escena, ese es Cristo. Si usted y su esposa están juntos, más con Cristo, el tercero no se rompe. El tercero siempre está ahí. Y recuerde algo importante, en la Biblia el número 3 tiene que ver con la resurrección de Cristo. Y Cristo resucitó por el poder de Dios. Y la Biblia dice en Eclesiastés que 3 no se rompen, porque lo hacemos en el poder de Dios. La unidad que Cristo demanda de su iglesia no es en mi poder como pastor, no es en el poder de mi esposa como la esposa del pastor, no es en el poder del hermano que es líder de la alabanza, no, es en el poder de Dios. En Él tenemos que estar juntos. Y así caminaba la iglesia de Jerusalén. Regrese al capítulo 2 del libro de Hechos. En la última parte del versículo 47 dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cuántos queremos que el Señor añada a esta iglesia, a esta congregación? Levante su mano. Ya sabe qué tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Unirnos. Unirnos. No estar diciendo, yo soy de fulano. No, yo estoy con el pastor. No, yo estoy de acuerdo con sultano. Yo estoy de acuerdo. Hermanos, eso se llama división. ¿Y sabe quién aprovecha esas circunstancias? El diablo. El diablo. Pero qué bonito cuando hacemos un trabajo conjunto. Qué bonito cuando nos unimos. Ahí mi hermano Pedro, por cierto, está pasando unas invitaciones. Hey, varones, este sábado que viene tenemos una reunión. ¿Dónde va a ser la reunión, hermano? Aquí en la iglesia. Lo invitamos, venga, únase con nosotros. Únase con la gente guapa de la iglesia Manantial. Los feitos se reúnen una hora después, ¿verdad? Somos la unión de Cristo. Tenemos que estar siempre unidos. Regresemos a 1 Corintios capítulo 3, versículo 5. La gente estaba desunida. La gente decía, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. Y mire la pregunta con que empieza el versículo 5. ¿Qué pues es Pablo? No, yo soy de Piscoya. ¿Y quién es el pastor Piscoya? No, es que yo estoy con el líder Ricardo. ¿Y quién es Ricardo? No, es que yo soy de acuerdo con fulano. ¿Y quién es fulano? Es irrelevante, hermanos. Pero muchas veces nosotros estamos siguiendo al hombre. ¡Hey, siga a Cristo! Puesto los ojos en Jesús. Él es el autor y consumador de nuestra fe. ¿Quién es Pablo? Dice. ¿Y quién es Apolo? Y ojo, que ninguno de los dos eran cualquier cosa. Pablo, ya sabemos todos los pergaminos de Pablo. Apolos, ¿quién era Apolo? La historia lo registra como el primer predicador del evangelio. Allá llega a la ciudad de Éfeso y él está predicando el evangelio. Mire Hechos capítulo 18 para mirar quién es este Apolo. ¿Cuántas veces mencionamos Apolos y pero nunca nos detenemos? ¿Quién es este Apolo? A ver, vamos a mirar. Hechos capítulo 18, verso 24. El evangelio estaba corriendo. Ya llegó la persecución a Jerusalén. Capítulo 7, después de la muerte de Esteban. Capítulo 8, se abren las puertas al evangelio a Europa. Llegan a Éfeso, mira. Llegó entonces a Éfeso, capítulo 18, verso 24. Un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Varón elocuente, poderoso en las escrituras. No era cualquier tipo. Era un judío. Y no era cualquier judío. Era un judío poderoso en las escrituras y era elocuente. ¿Entendemos la palabra elocuente? Tenía una facilidad de palabra.
tenía palabras persuasivas, hablaba muy bonito. Yo me imagino tenía una voz sonora, así tipo locutor, y todo el mundo, uy, este Apolos, qué cosa, hombre, qué tipazo, ¿verdad? No era cualquier, y era poderoso en las Escrituras, es decir, conocía la Biblia, conocía la palabra del Señor. Versículo 25, había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso. O sea, era una persona muy entregada. La palabra fervor viene de fuego, viene de que le echa ganas, muy fervoroso, muy llegado a las cosas del Señor. Dice que era fervoroso. Y nota lo que dice, había sido instruido en el camino y siendo de espíritu fervoroso, versículo 25, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Lo que lo había aprendido Apolos lo enseñaba en una forma diligente, lo enseñaba de una forma fervorosa. Él tenía un corazón para salir y predicar el Evangelio. Era un hombre de Dios. Versículo 26. Y comenzó a hablar con denuedo. ¿Qué significa la palabra denuedo? Con valor, con empeño, con empuje, sin temor. Sin temor. A mí me gustan esas personas. Cuando estábamos en el Perú, el pastor Gustavo Alatrista, precisamente lo ganamos para Cristo un día parado sobre un ladrillo en el patio de un penal, uno de los más peligrosos de mi país, con denuedo. Mucha gente me preguntaba, pastor, ¿y usted tiene miedo? Sí, yo tengo miedo. Muy peligroso. Pero ¿sabe qué? El sentirse sostenido y protegido por Dios hacía la diferencia. Este hombre predicaba con denuedo, sin temor, con valor, sin vergüenza. Note algo bien interesante. El sábado pasado, fue que tuvimos la reunión en el Golden Corral. Estábamos en un sector y había una persona con su familia. Estaba él, su esposa y tres hijos, creo, algo así, si bien no recuerdo. Era la hora ya que estábamos con los platos ahí. Vamos a orar. Y oró, creo, el hermano Héctor, ¿verdad? Héctor, tú oraste. Pero oró en voz alta. Sin importar los que estaban ahí también. Y yo le pedí que él orara porque quería saber cómo oraba en ese momento. Fue su oración tan evidente que al poco rato ese hombre con su esposa y sus niños que estaban ahí en silencio comiendo, comenzaron a identificarse como cristianos. Hermanos. Cuando levantamos la voz, cuando nos identificamos, cuando predicamos con denuedo, cosas pasan. Y dice la palabra del Señor, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Quién era Apolos? Un hombre ferviente, elocuente, conocedor de las Escrituras, que predicaba con vehemencia. No era un hombre cualquiera. Por eso la gente, por esa personalidad que él tenía, decía, yo soy de Apolos. Y qué bueno que hay hombres así. Pero hay uno más grande que cualquier Apolos, que cualquier Pablo, que cualquier Cefas, se llama Jesucristo. Y a él es a quien tenemos que imitar. Pero nota lo que dice el apóstol Pablo, versículo 5. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Y aquí lo importante, servidores. Servidores. Pablo puede ser el hombre más instruido sobre la tierra en cuanto a las Escrituras, las tradiciones. Apolos también, Cefas y todas las personas que tú quieras. Pero sabes, el importante es Cristo. Y lo importante es que seamos siervos de Cristo.
¿Quiénes son ellos? Siervos de Jesucristo. Y Pablo mismo como que está refutando a las personas, dice, no se fijen en nosotros, nosotros somos siervos. Yo puedo saber muy bien la Biblia, la leo cada año de Génesis a Apocalipsis, conozco mucho de la Biblia, pero ¿sabe lo que está diciendo Pablo? Yo fui instruido a los pies de Gamaliel, yo fui capacitado, yo conozco la ley de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de arriba para abajo, pero ¿saben? Quiero que sepan, solo soy un siervo. Si cada uno de nosotros comenzara a aprender a ser siervo, esta iglesia fuera una iglesia fuerte, unida. Muchas veces hacemos algo, el uno se va para la derecha, el otro para la izquierda, ahí que se las arregle. Tenemos que estar unidos. Tenemos que estar unidos como en el ejército. Vamos a la derecha a tomar esa colina, todos van por el que se quede atrás. Pero qué triste cuando vemos grupos de personas como iglesias como la nuestra, que a veces vamos a hacer tal cosa, no, yo voy a hacer otra cosa. Necesitamos estar juntos, porque cuerda de 3 dobleces no se rompe. Unirnos, apoyarnos unos a otros. Pablo dice aquí, somos nada más que siervos, nada más que sirvientes. Porque ser servicial, escuche, es importante. Y le voy a decir por qué. Número 1, porque Dios bendice a las personas serviciales. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Créanme. Mire el libro de Proverbios, capítulo 14. Mire Proverbios, capítulo 14. Yo estoy convencido de lo que la palabra del Señor dice. Tenemos que ser serviciales porque Dios recompensará al servidor. Proverbios 14, 35. Mira lo que dice. ¿Qué dice? La benevolencia del rey. ¿Quién es el rey? El Señor. La benevolencia, la bienaventuranza, la bondad del rey es para con el servidor entendido, mas su enojo contra el que lo avergüenza. ¿Sabe qué me dice este versículo? Que los que causan divisiones son una vergüenza para Dios, pero los que trabajan sirviendo, unidos al Señor, reciben la benevolencia del rey. Dios va a recompensar. ¿Qué vimos en Hechos capítulo 2? Y el Señor añadía cada día a los que iban a ser salvos. La benevolencia, la bendición de Dios, de una iglesia que estaba unida. Número 2, servir es la actitud correcta que engrandece al verdadero creyente. El verdadero creyente es una persona que sirve. Muchas veces creemos que ser creyente es venir, sentarnos, escuchar, irnos. Y muchos solamente vienen en la mañana, en la tarde brillan por su ausencia. Ya cumplí con el Señor. El viejito ya estará contento porque ya. Y ahora sí ya le puedo pedir mañana, desde mañana lunes le voy a pedir porque Él es mi Dios. Y esa es la actitud que muchas veces los creyentes toman. El verdadero creyente considera que servir es la actitud correcta que engrandece al verdadero creyente. Mire conmigo Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20. Cristo les estaba dando una enseñanza entre los gobernantes del mundo. Cómo las personas, después de un discurso con posiciones muy bien puestas, con poses demagógicas, con una facilidad de palabra, convencen al pueblo. El pueblo los escoge y son gobernantes. ¿Y para qué suben al poder? Para abusar del pueblo. Ese es el contexto en el cual Cristo está hablando estas palabras.
Mateo capítulo 20, versículo 26. Diciéndoles, ahí en el mundo, los que son en el gobierno abusan de los que están abajo. Y en el versículo 26 de Mateo 20, Cristo dice, mas entre vosotros no será así. Es que yo soy aquí el pastor, ok, aquí soy yo el que manda. Si no te parece, mira, ahí está la puerta. Vaya. Porque yo soy el pastor. Yo estoy aquí para servirme. No, estoy aquí para ser servido. No, yo estoy aquí para servir. Cristo dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿A qué vino Jesús? A servir. ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Cefa? Son servidores. ¿Quiénes somos nosotros? Somos servidores. Y déjeme decirle en tercer punto, el día que el Señor Jesucristo venga, no va a venir por aquel que está sentado en la banquita sin hacer absolutamente nada. ¿Sabe por quién va a venir el Señor? No va a venir por aquellos que causan divisiones y vienen y se toman ese trabajo de hacer caos en la iglesia, no. Cristo va a venir por los que le sirven realmente. Miren conmigo, miren conmigo. Juan capítulo 12, verso 26. Juan capítulo 12, verso 26. ¿Lo tienen? Si alguno me sirve, dice el Señor Jesús, sígame. Y donde yo estuviere, ahí estará también mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? En el cielo. ¿Y dónde vamos a estar sus servidores? Ahí donde está Él. Así que si usted no está acostumbrado a servirle al Señor, aprenda que Él viene solo por los que le sirven. Si usted está sentado sin hacer absolutamente nada, es muy posible que Dios, al cumplir su palabra, no lo lleve, porque el Señor viene por sus siervos. Y Cristo, por supuesto, es el mejor ejemplo de servicio y humildad. Mire Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Aquí en este capítulo, y por cierto, el único libro que hace una reseña de este acontecimiento es el libro de Juan. Y déjeme decirle algo importante, que Juan presenta al Señor Jesucristo en su aspecto del Hijo de Dios. Juan presenta la deidad de Cristo. Juan presenta la parte divina de Cristo. Y solo en este libro se narra este acontecimiento. Mateo, Marcos y Lucas no lo narran, solo Juan. Dice en el libro de Juan capítulo 13, verso 4, estaban en la Santa Cena que llamamos nosotros, en la última cena. Cristo manda a sus discípulos, 2 de ellos, a preparar la cena, la última. Dice la palabra del Señor que estando en plena cena, y yo me quiero imaginar, porque yo lo hubiera hecho, y me quiero imaginar porque usted también lo hubiera hecho, porque cuando usted tiene un invitado especial en casa, lo sienta en su mesa y le da el mejor lugar, ¿verdad? ¿Sí o no? Culturalmente eso hacemos. Si usted va a mi casa, no, aquí llegó la chatita, aquí siéntese mi chatita. Aquí, en este lugar especial, porque usted es nuestra invitada especial. ¿Verdad que así actuamos? Yo creo que en ese momento tan hermoso, Cristo ocupaba un lugar especial, porque Él es Cristo. Un lugar central, porque Él es Cristo. Así tiene que estar en nuestra vida, ocupando el lugar principal. Y dice que en algún momento, Juan capítulo 13, verso 4, se levantó Cristo. ¿Qué hizo?
se levantó, se puso de pie y se quitó su manto, dice. En la cultura de donde viene Jesús, el manto es una figura de la autoridad. Las personas que tenían cierto rango, cierta autoridad, hasta el día de hoy, usan un manto, usan un bordón, que es un, ¿cómo le llaman al bordón? Un bastón, un báculo. Y eso les da cierta prestancia, cierta autoridad en esa cultura. Por eso es que miramos como Abraham, por ejemplo, caminando a paso lento. Cuando vemos la historia de Abraham que sale corriendo, es algo fuera de la costumbre cultural. Cristo era un maestro. Cristo tenía un nombre. Cristo tenía una autoridad. Cristo era el centro de la sociedad en que se movía en ese momento. Cristo está parado o sentado, ahí en el centro de este acontecimiento. Y dice que en un determinado momento Él se pone de pie y se quita el manto, se despoja de su autoridad, se despoja de su reconocimiento, se despoja de todo lo que significa el manto. Y en lugar del manto, dice la Biblia, toma una toalla y se la ciñe en la cintura. Y luego pide un lebrío, un lavatorio, un recipiente. Y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y para lavar los pies de los discípulos se tuvo que arrodillar, sinónimo de humillación, y a enjugar con la toalla con que estaba ceñido. Cristo se humilla delante de sus discípulos mismos, quienes debían servirle. Él ahora les estaba sirviendo, porque eso es lo que el Señor vino a enseñarnos. Tenemos que aprender a unirnos a través del servicio. Y el ejemplo más grande nos lo da Cristo. Se quita su manto de autoridad, se levanta del lugar preeminente donde se encuentra para ocupar un lugar de siervo. En vez de venir gente a servirle, Él está dispuesto a servirles. Y eso es lo que el Señor nos enseña a través de 1 Corintios. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? ¿Qué es Cefa? Servidores, sencillamente. ¿Quién somos nosotros? Servidores. Tenemos que aprender a servir. Mire lo que dice el capítulo 13, versículo 12. Más adelante. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pero si yo, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, si yo que soy el Señor, si yo que soy Dios, si yo que soy Jesús, te he lavado los pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. ¿Qué está diciendo Cristo? Si yo que soy Dios te he servido y te sirvo, ¿con cuánta mayor razón debes hacerlo tú a los demás? Si yo te estoy dando el ejemplo, porque ejemplo os he dado, dice el versículo 17, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, dice el Señor, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Qué dice el Señor? Así como yo sirvo, tú tienes que servir. Y no basta con oír. Mira lo final, dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Hay una bendición en hacer, no hay una bendición en solo escuchar y decir. Serás bienaventurado si hicieres lo que estás escuchando. En 1 Corintios capítulo 4, que vamos a estudiar después en el primer versículo, mire lo que Pablo dice: que todo hombre nos considere como ¿qué? Servidores de Cristo y mayordomos de los misterios de Dios. Esa figura que Cristo presenta cuando está en la última cena, poniéndose de pie, despojándose de su manto de autoridad y bajándose hasta la condición de un siervo, la reafirma el apóstol Pablo en el libro de Filipenses capítulo 2, en el versículo 5. Lo que estamos haciendo es comparando la Biblia con la Biblia. Mire Filipenses 2:5.
Pablo dice a nosotros. Las mismas palabras que Cristo dijo. Así como yo lo he hecho, tienen que hacerlo ustedes. Eso es lo que dijo al final, ¿verdad? Miren lo que dice Pablo en Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, se quitó su manto de autoridad, salió del lugar de preeminencia, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, se ciñó la toalla, agarró el hebrío, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se humilló como un siervo, se humilló como un esclavo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Servir es un acto de obediencia. No basta con saber, oír y ya. Bienaventurado, Cristo dijo, si lo hicieres. Queremos ver la unidad de la iglesia, vamos a unirnos. ¿Y en qué nos unimos? En el servicio. En el servicio. No nos dividamos. Yo miro la iglesia como un gran camión y todos lo empujamos en la misma dirección. Imagínense, de aquí de la parte posterior, 20 empujamos hacia adelante, y de la parte posterior hacia acá, 40 empujan en sentido contrario. ¿A dónde vamos a ir? A ningún sitio. Otros miran indiferentes y dicen, a ver, ¿quién puede más? Hay tres grupos. Los que empujan en la dirección correcta, los que empujan en sentido contrario y los que aplauden a uno de los dos grupos. ¿Cuál de ellos es usted? O mejor dicho, ¿cuál de ellos quiere ser usted? Vamos a inclinar nuestros rostros. Cristo les da la oportunidad de tener una iglesia unida a través del servicio. Porque ya hemos visto que hay algo que identifica al verdadero creyente. Y ese verdadero creyente recibe la benevolencia del Rey cuando se convierte en una persona que sirve, que es siervo. La Biblia dice que el Señor va a recompensar y se va a llevar con Él a los que le sirven. La Biblia dice que así como Cristo se humilló y sirvió, tú y yo tenemos la responsabilidad de imitar. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, dice Pablo. Si tú esta mañana quieres hacer un compromiso con Dios en cuanto al servicio, y déjeme decirle, no estamos hablando de talentos y capacidades, no. Todo aquel que quiere servir al Señor lo puede hacer, aún con sus limitaciones. Ah, pero yo estoy enfermo, pastor, yo estoy viejito. No importa, sírvale al Señor. Yo estoy demasiado joven, tengo otras expectativas. No hay nada mejor que servirle al Señor. Si usted quiere tomar esa decisión de servir al Señor, yo quiero invitarle aquí al altar para orar todos juntos. A ver, todos los que queremos ser servidores del Señor. Pero de verdad, servidores que trabajemos para la unidad de la iglesia y todos queramos hacer un compromiso este día. Yo quiero invitarlos aquí. Vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a orar. Es un compromiso con Dios. Es un compromiso con su iglesia. Es un compromiso con la intención de extender el reino del Señor. ¿Sabe por qué? Le doy un secreto. Si no estamos unidos, el diablo nos va a dar un derechazo y nos va a derrotar. Necesitamos estar unidos, hoy más que nunca. Usted necesita que sus hijos conozcan de Cristo, únase a la iglesia. Usted necesita que sus familiares conozcan de Cristo, únase a la iglesia. Unámonos, este es el tiempo. Usted necesita que su hogar esté firme y consistente, únase a la iglesia, únase a Cristo.
¿Alguien más quiere venir? ¿Alguien más? Pida permiso y venga. No se preocupe, no tenga vergüenza. Este es el momento. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Cefas? ¿Quién es fulano? Servidores. La única manera de ver crecer nuestra iglesia es si nos unimos en el servicio. Que usted pueda llegar a decir, pastor, ¿qué tengo que hacer? Que quiere entrar a un ministerio, vaya con el hermano encargado y pregúntele, ¿qué necesito hacer? Porque quiero servir. Ya viene el verano, vamos a activar el ministerio de evangelismo. ¿Qué tengo que hacer? Yo quiero servir al Señor. Yo quiero ser como Cristo. No vine para ser servido, yo vine para servir. Estamos aquí no para ser servidos, sino para servir. ¿En qué área va a servir? ¿En qué trinchera va a luchar? Padre Celestial, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la enseñanza del apóstol Pablo. Minimizándose a lo sumo. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Cefas? Sí, personas muy elocuentes, personas muy preparadas, pero lo más importante es servirte, Padre. Imitar tu servicio. Humillándonos, Padre amado, porque queremos muchas veces ser altivos. No somos nada sin ti, Señor. Señor, tú puedes mirar el corazón de tus hijos aquí en tu altar. Que cada uno podamos hacer un compromiso de servirte, Padre. Y los que ya te servimos, reafirmar, Señor, ese compromiso que hace muchos años hicimos contigo de servirte. Aquí estamos, Señor. Te rogamos que renueves nuestras fuerzas. Te rogamos que renueves nuestra parte física, Señor. Que saquemos, Señor, fuerzas de flaqueza. Que levantemos vuelo como las águilas, Padre. Que corramos y sigamos adelante, Señor, sirviéndote. Entendiendo, Señor, que tú nos has dado el privilegio de servirte. Tal vez, como dice tu palabra, somos siervos inútiles, que solo hacemos lo que tú nos mandas a hacer y nada más, Padre. Pero hoy te queremos pedir que nos ayudes a dar la mía extra, que nos ayudes a llevar no un bulto, sino dos, que nos ayudes a hacer el doble esfuerzo. Te lo rogamos, Padre, que nos fortalezcas para hacerlo. Bendice tu iglesia, te lo rogamos, bendito Dios. En el nombre y los méritos de Jesús, te pedimos todo esto, dándote las gracias. Amén, Señor. Hermanos, Dios les bendiga.